se cerra su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Amén, muchas gracias, mi hermana querida, mis hermanos preciosos. Es una gran bendición, primero, y luego un honor, pues, estar participando, poder contribuir a este maravilloso ministerio, como es Final Cry, Clamor Final, porque se han visto grandes cosas a través de este ministerio y seguimos avanzando, hermanos queridos. Seguimos avanzando porque, como dijo Martín Lutero, no hay nada más que hacer sino hacia adelante, en oración, en perseverancia y en consagración. Todos los días, como lo dijo San Pablo en 1 Corintios 15:31, es un asunto diario. Cada vez nosotros tenemos que estar dispuestos para renunciar al yo, morir al yo, pero cada día. La salvación es un asunto diario y hoy día, iniciando este nuevo día que comienza, pues, hermanos queridos, vamos a dirigirnos al Señor en oración para que nos acompañe, para que el Espíritu Santo discierna nuestras mentes, nuestros corazones. Vamos a entender que este mensaje nos ayude a animarnos a tener la plena seguridad que Cristo Jesús está con nosotros, que Dios aprueba este ministerio y que el Espíritu Santo nos guía hacia la patria celestial. Oremos, queridos hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo. Te damos muchas gracias, Señor, por este momento que pones delante de nosotros, momento de consagración, momento de estudio conforme a tu voluntad. Preparamos nuestro espíritu, el cual ponemos en tus manos para que tengas a bien dirigirnos, abrir nuestro entendimiento y darnos mucho discernimiento. Podamos como pueblo tuyo, Señor, que milita hacia la patria celestial, entender las cosas espirituales a través de nuestra vida espiritual. Como es tu mandato, Señor, suplicamos que nos permitas crecer a diario en el conocimiento de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, de la verdad, y que la gracia nos dé ese poder maravilloso que otorga la gracia que tú nos diste para obedecer y andar en tus caminos, buscando cómo agradarte y buscando cómo obtener más luz, y también que la luz que tú nos has dado podamos transmitirla a otros en obediencia. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo y lo rogamos, suplicando que nos sigas fortaleciendo para la preparación final. En Jesús nos... Bueno, mis queridos hermanos apreciados, la internacional de Final Cry, este tema lo he titulado La Última Iglesia, la historia y la verdad, y es parte 1. Y esto es compartiendo unos apartes o compilaciones del libro que estoy escribiendo, que lleva su mismo título, escribiendo acerca de la historia de la iglesia en la profecía. Es una cadena profética que nos va a llevar hasta nuestros días.
Para nosotros sabemos que para poder entender el tremendo caos que vive hoy en día nuestra iglesia, es muy, pero muy importante conocer el origen de la iglesia, de dónde viene, cómo se formó, qué línea mantuvo, quiénes siguen al Cordero, quiénes no le han seguido y por qué, y etcétera, etcétera. Toda la historia, hermanos, nos ayudará a entender mucho mejor el fin y también en qué punto de la historia o de la profecía vamos o estamos hasta la fecha. Entonces, sabemos aquí, esto nos va a ayudar bastante, la historia bíblica. Bíblicamente nos registran 3 iglesias establecidas por Dios. Una vez un pastor adventista, sin mencionar nombre, dijo que eran 7 iglesias, pero obviamente está errado, porque las 7 iglesias, mis queridos hermanos, que menciona el Apocalipsis en los capítulos 2 y 3, las recordamos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7 periodos por los cuales atravesó la iglesia, no son 7 iglesias, tengamos eso muy claro, son 7 periodos. Bueno, aquí decimos que es una iglesia, pero tampoco es una iglesia, porque ahora vamos a ver cuántas iglesias se desarrollaron en estos 7 periodos. Y se le dieron esos nombres, pues por los sitios de Asia donde se iban desarrollando los hitos, los acontecimientos. Pero en estas 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 no se cuenta la primera iglesia, aunque se menciona parte de ella en Apocalipsis 2:9, cuando ahí se registra como sinagoga de Satanás. Esto está hablando de la primera iglesia. Más adelante veremos cuántas iglesias surgen entonces en estos 7 periodos, que ya cumplen 2000 años, ya cumplimos 2000 años. Algunos dirán, uy, pero son 2018 años. No, hay un desfase en la historia, hay un tiempo que no reveló Dios, pero más o menos calculamos unos 2000 años. Por eso estamos muy cerca de la segunda gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Bueno, estos periodos inician en el año 31, todos sabemos la historia, 31 después de Cristo, y llega hasta 1844, en donde aún continúa la última iglesia. La última iglesia. Sería la tercera y última iglesia, ¿no? Algunos estarán por ahí asombrados diciendo, ¿por qué 3 iglesias nomás? Bueno, pues vamos a ver entonces, poco a poco, como decimos, está la parte 1, ya después miraremos cómo hacemos para llegar a nuestros días. He estado tratando de resumir, obviamente, tendremos bastantes citas de la Biblia, del Espíritu y Profecía, y vamos a tratar de ir despacio para poder entender esto, porque las personas que no puedan tener el libro, pues por este lado, tendremos que hacer un resumen. Dice la sierva del Señor que al estudiar la historia del movimiento adventista, podemos evitar los errores de aquellos que los cometieron antes. Esos errores hoy en día, hasta la fecha, están haciendo estragos y están también confundiendo, causando confusión. Yo creo que esa es la palabra, confusión, para que tengamos en cuenta qué significa más adelante esa palabra. Y voy a leer aquí algo que ella dice, muy bonito. Dice, Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 201, y el párrafo 2 leo. A medida que el pueblo de Dios repase así lo pasado, debe comprender que el Señor repite su trato. Debe prestar atención a las advertencias que le son dadas y guardarse de volver a caer en las mismas faltas. Renunciando a toda confianza en sí mismos, los hijos de Dios deben confiar en Él para que los guarde del pecado que podría deshonrar su nombre. Cada vez que Satanás obtiene una victoria, hay almas que peligran. Algunos caen bajo sus tentaciones y no pueden recuperarse. Avancen con prudencia los que hayan cometido alguna falta. Y a cada paso oren como el salmista, que dijo,
Sustenta, oh Dios, mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Cierra comillas, esto lo encontramos en Salmo 17, número 5, versículo 5. Este pasaje, para los que no tomaron nota, es Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 201. Y hay un resumen tremendo en este texto de Elena de White, hermanos queridos. Por ejemplo, aquí nos dice que habla de las condiciones para poder ser salvos. Algunos dirán, pero ¿qué condiciones estarán mencionando ahí? Pues mira que aquí dice una línea, repito por aquí una línea, primero que todo dice que el Señor repite su trato, es decir, en el conflicto de los siglos dice que el Señor, Elena llamó a todos los eventos repetitivos, dice sorprendente analogía, creo que ya en otro tema pasado yo lo había mencionado, pero aquí en una de estas partes dice renunciando a toda confianza en sí mismos. Miren, esta línea, renunciando a sí mismos, lo que estaba yo mencionando ahorita sobre 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, Pablo entendió esto y por eso dice allí, os aseguro que yo, en cuanto a mí, cada día muero, porque es la única manera que podemos ser salvos, muriendo al yo. Esto se llama justificación por la fe. Este tema que tanto hemos dedicado tiempo al estudio, se resume de una manera muy sencilla. Es muy sencilla. Elena White pues lo describe así, que es humillar en el polvo, abate en el polvo, el hombre, al hombre en el polvo, y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Entonces es la gracia, es el perdón. Pero luego dice que si no se humilla, el resumen de la justificación por la fe es humillarse, para que solamente Jesús sea exaltado. La justificación por la fe la entendió Juan el Bautista perfectamente, cuando dice es necesario que yo mengüe, que yo sea abajo, yo no soy sino polvo, yo debo caer, yo debo ser humillado para que el Señor sea exaltado. De otra manera no pueden permanecer dos de pie. Yo no puedo estar al igual del Señor, sí lo vamos a estar, ser semejantes a Cristo, tenemos que llegar a ser. Pero es como lo podemos lograr, como un soldado entrenándose, es renunciar a sí mismo. Por eso dice, todo el que quiera seguirme, Lucas 12 dice, si me quieres, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Pero además dice que tome su cruz, Lucas dice diferente, Mateo dice tome su cruz diariamente, cada día, mientras que Mateo no dice cada día. Entonces miremos eso porque es muy amplia la explicación. Tome su cruz cada día, es decir, la cruz, hay un concepto diferente de qué significa la cruz. Como la cruz se utilizaba era para crucificar, pues por eso Jesucristo dice, tome la cruz cada día y en ella haga lo que sirve la cruz para hacer. O sea, crucificar, dice San Pablo, en ella las pasiones. Crucificad pues vuestras pasiones. Y él dice que es cada día, por eso Lucas está diciendo eso. Y entonces después dice, niéguese a sí mismo, para que Jesucristo pueda ser el rey de nuestra vida. Por eso no podemos tener ningún otro rey, ningún otro director, sino solamente Jesucristo. Y sígame. Es el método que Jesucristo utilizó cuando llamó a los apóstoles. Entonces él le decía alejaray en hebreo, en griego, entonces en hebreo también. Sígueme, ¿no es cierto? Sígueme. Y entonces ellos continuaban, proseguían a seguir a Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, este pasaje tiene, aquí por lo menos vemos justificación por la fe. En otra línea era la profecía, que dice que un pueblo sin profecía se desenfrena, se pierde, va al resbaladero. Y más adelante dice debemos confiar en él para que los guarde del pecado. ¿Por qué guardarlos del pecado? Y dice que obtenemos una victoria diaria. Porque la victoria sobre el pecado debe ser diaria, hermanos queridos. No se puede pecar en los últimos tiempos, porque esa es la mentira que se está enseñando pues en muchas iglesias, especialmente en la corporación general, que
que necesitamos el abogado, que es Jesucristo, diariamente hasta que Él venga. Entonces, si vamos a estar pecando diariamente, nos da más de la medianoche, y la parábola de las 10 vírgenes dice que no lo lograron. Entonces, es otro tema que vamos a ver después, porque hay que estar sin pecado. Es necesario, porque entonces, si vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice que el que conoce a Dios, el que es de Dios, y ahorita vamos a ver sobre la simiente, el que pertenece a la simiente de Dios, dice no peca, dice San Juan, dice no peca. Entonces, ¿será que la Biblia se contradice? Porque allá dice en Proverbios que 7 veces cae el justo y 7 se levanta, ¿verdad? Pero eso tiene su límite. Observa, el Señor dice que la misericordia alegó contra la raza pecadora y los abandonó. O sea que la misericordia tiene su límite. La misericordia es para siempre. Dios es un Dios misericordiosamente eterno, pero no en la tierra, sino en el cielo, hermanos. La misericordia de Dios es para siempre, pero en el cielo. Pero en la tierra tiene su límite. Y si no, entonces Apocalipsis 22 no diría, el que es injusto sea injusto todavía, porque ya no hay más misericordia. Isaías capítulo 3, versículo 1 dice que se retira el Consolador de la tierra, ya no hay más perdón. Pero ese es un tema grande, por eso vamos a tratar de resumir un poco lo de cómo han sido las iglesias, cómo se originaron, cuál fue su desarrollo, su curso y su final. Y hay una que pues se está acercando al final. Y entonces lo que tenemos que decir, que aprovechar estas líneas de la profecía. Por eso dice la sierva, podemos evitar los errores de aquellos que los cometieron para tener asegurada con un poco más de ventaja nuestra salvación. Así que este texto que acabamos de leer, como ven, tiene varios mensajes importantes doctrinales para nuestra salvación. Acordémonos entonces, hermanos, una condición para entrar al reino de los cielos, estar cerca para recibir al esposo, es estar sin pecado, porque una de las condiciones es estar de pie. Si vamos a hablar de las condiciones para entrar al reino de los cielos, ahí hay muchas condiciones que vemos y estudiamos. Por ejemplo, una de ellas dice, Eclesiastés capítulo 9 dice, en todo tiempo estén blancos tus vestidos. O sea, una de las condiciones es que la multitud se presentaba de blanco. Dice Elena de White, sin manchas, sin máculas, sin nada, los vestidos blancos, todos los días blancos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la vestimenta blanca diariamente como condición. Otra de las condiciones para estar de pie es estar de pie para recibir al esposo. Estar de pie. No se puede estar dormido ni sentado. Dice estar de pie. Y estaban de pie delante del trono de la gracia. Entonces, pero ahora miramos que no se puede estar de pie y pecando al mismo tiempo. Ve que no se puede. Es fácil de entender esto, hermanos. Entonces, es la oración nuestra sea diaria. Solo por hoy, Señor, pidámosle a Dios. Solo por hoy, Señor, no por esta semana, sino solo por hoy. Permíteme estar sin pecado. Y limpia mis vestiduras a través de la sangre de Cristo. Ese es un ejercicio diario, y lo explica el camino a Cristo. Por eso la urgencia de estar estudiando, preparándonos, consagrándonos, como soldados. La iglesia corporativa dice que, algunos dicen que es, la mayoría dicen que es la iglesia militante, que todavía no es la triunfante, pero es que es la iglesia militante. Hermanos, no, porque la iglesia militante, como dice el verbo milita, o sea, dice San Pablo a Timoteo, dice, el que milita no se enreda en los asuntos de la vida del mundo. El que milita en las filas del Señor para estar listos, no se enreda en los asuntos del mundo con el fin de agradar a aquel a quien lo tomó por soldado. Entonces una iglesia militante es la que todos los días, ¿cómo se hace milicia? ¿Cómo hace un soldado milicia en el ejército? Pues entrenando. Entonces la iglesia militante es aquella que está entrenando cada 7 días, cada sábado. No, Señor, no, hermanos, no es cada sábado, es cada día. La iglesia militante es el soldado.
La salvación es individual, entonces es el soldado que se entrena cada día en las filas del Señor. Y el entrenamiento tiene varias etapas dentro del mismo día. La oración, el estudio, la alabanza, la testificación, la batalla con las pruebas, ¿no es cierto? Hay muchas cosas ahí. Puedes estar haciendo lo que esté haciendo, trabajando, comprando en el supermercado, pero tienes que llevar contigo el estandarte de Cristo. Tienes que llevar contigo la armadura de Cristo puesta. Esa no se puede quitar. Esa armadura de Cristo es invisible. Y por eso dice, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, se nos fue dada unas vestiduras de justicia. Ahí está el mensaje de la justificación también. Es el segundo lugar del santuario, segundo compartimiento del santuario, la justicia de Cristo. Entonces se nos da otra vez la oportunidad de conservar lo que perdieron Adán y Eva en el Edén, que fue la gloria, o sea, las vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas te acompañan por doquiera que tú vayas todos los días. Ese es el soldado que milita, que entrena, que mantiene su uniforme, que no se lo retira. Esa es la armadura de Cristo, esas son las vestiduras blancas, esa es la gloria de Dios. Y eso se llama también la gracia. Y esa gracia se puede perder. En Hebreos 2, capítulo versículo 3 dice que se puede perder la gracia si usted y yo no estamos entrenando y dándole mantenimiento diario a la gracia como se le da mantenimiento a un carro, a un jardín, a una casa, a una máquina. Todo hay que darle maintenance, mantenimiento total y absoluto, pero este sí es diario. Entonces, mis hermanos, aquí vemos cómo vamos a ir analizando cómo entonces entró la confusión, qué pasó con tantas cosas que Dios puso en nuestras manos, pero también que nos explicó con tanta facilidad, con todas las herramientas pedagógicas que hay, y hoy en día tenemos ventajas sobre nuestros antepasados, porque conocemos el futuro, es decir, la Biblia nos habla del futuro, mira lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque mantiene un mismo patrón, acabamos de leer, el Señor repite su trato, y tiene ese patrón profético que todo se repite, entonces ya conocemos qué va a suceder. ¿Por qué no queremos creer? ¿Por qué no creen en el espíritu de profecía, que ahí está todo ya explicado? Entonces la iglesia corporativa está sacando el espíritu de profecía de nuestras bibliotecas, es por eso. Porque no quieren que, mire, todos sabemos, no es ningún secreto, que el papado no quiere que regrese Jesucristo. Por eso está haciendo eso lo vemos en Apocalipsis, la historia profética nos lleva hasta allá. Él quiere recuperar el poder que tenía de antaño, volver a ser el mismo bajo un solo imperio, como era el imperio babilónico. El imperio babilónico se vuelve a repetir. Entonces quiere ser un solo imperio que rija toda la tierra, un solo hombre, y por eso no quiere que venga Jesucristo. Y la iglesia corporativa lo está simplemente apoyando. Y por eso dice la sierva del Señor que están poniendo la venida del Señor demasiado lejos. Como dice Joel, vosotros dilatáis la venida del Señor. Y eso aplica a nuestra iglesia. Entonces, hermanos, porque es que ese es el plan. Todos sabemos que el plan del enemigo de Dios, el enemigo de las almas, ha sido destruir la iglesia de Dios por completo. Su devastador ataque causó dos clases diferentes de adoradores, dos pensamientos, dos pueblos, ¿qué más decimos? Muchas iglesias, pero muchas iglesias las cuales al final serán solamente dos. ¿Y por qué quiere destruir la iglesia? Porque es que Dios le dio la sentencia a Satanás allá en el Edén. La primera profecía dijo, pondré enemistad entre tu simiente y mi simiente. ¿Sí ve la profecía? Entonces ya sentenció a Satanás y él dijo, no, Señor, pues yo reinaré, yo venceré. Por eso uno de los eslogan de la Iglesia Católica, con esa imagen de su Dios, su niño Dios, dice, yo reinaré, porque él amenazó que él es el que va a ganar, es el que va a reinar, y con él su simiente. Pues obviamente la simiente de él pues será destruida, pero él dice, pues
ni yo ni nadie. Entonces, si yo soy destruido, todos serán destruidos conmigo. Por eso él dice que él, la simiente de él es la que él va a ganar, la que va a ganar. La simiente de Abraham y la simiente de la sinagoga de Satanás, esas serían las dos simientes. Por eso el Señor tenía que establecer en la tierra, a través de un hombre, no desde el cielo, o sí desde el cielo, pero a través de un hombre. Entonces fue a través de Abraham que estableció su simiente, por eso dijo a tu simiente, hablando de una simiente y no varias, como dice San Pablo en Gálatas 3. Dice, la simiente de Abraham, esa es la que va a prevalecer. ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? Pues el que viene de la simiente de Abraham. Y la otra falsa, pues es la simiente de la sinagoga de Satanás. Entonces, hermanos, como el plan destructor ha sido borrar la simiente santa de la faz de la tierra, y ha habido momentos en que casi lo ha logrado. Por eso David escribía, es que parecía, en el Salmo 28, el versículo 1, él habla de esto: Señor, no dejes que yo también sea destruido y descienda al sepulcro. No, Señor, a ti he clamado, muéstrame el camino. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué tanto misterio? Muéstrame para entonces yo hacer tu voluntad. Porque yo sí no voy a negociar nada ya más. Yo voy a hacer tu voluntad por encima de todo. Por eso el Señor llamó a David su amigo que tiene el corazón de Dios. Entonces, cuando el enemigo o hemos visto que casi lo ha logrado, casi destruye la simiente santa, pues no lo ha logrado porque el Señor, la promesa del Señor prevalece. En el Señor las promesas son sí, sí y no, no. No, no, ¿por qué? Porque las promesas no son para todos. Allá lo dice San Pablo en Efesios 5, dice, las promesas no, la fe no es para todos, y si no hay fe, pues no hay promesas. El que no tiene obediencia no es heredero de ninguna promesa. Pero el Señor siempre ha mantenido su promesa para los fieles y ha dicho que su iglesia prevalecerá, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Nada ni nadie podrá contra ella. Cuando estuvo a punto de sucumbir, a punto de desaparecer la iglesia, el Señor siempre preservaba a unos cuantos fieles. Ese ha sido y será el patrón profético y la línea que ha mantenido el Señor, que dice línea sobre línea, dice Isaías. Entonces, en ese orden de ideas, aquí voy a leer Isaías capítulo 37, versículo 32. Dice lo siguiente, Isaías 37, 32. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte Sión los que escapen. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mire qué precioso versículo. Tan una sola línea, dos lineecitas, y está todo resumido ahí, mis hermanos. De Jerusalén saldrá un remanente. ¿De dónde saldrá ese remanente? Pues de la iglesia de Dios. Y dice aquí, y del monte Sión, o sea, de Dios, los que vienen de Dios, dice, los que escapen. Los que escapen, mire esa palabra, el verbo que dice ahí, los que escapen. Por eso San Pedro también utiliza ese verbo, dice, vosotros habéis huido de la concupiscencia. Entonces, hermano, aquí nos da una clave de por qué hay que estar sin pecado. Los únicos que pudieron lograrlo para salvación y para sellamiento final fueron los que escaparon, porque ni siquiera vencieron el pecado, porque el pecado no se puede vencer. Solamente es con la ayuda de Dios. Por eso dice, someteos a Dios. Santiago 4:7, someteos a Dios. Resistid al mal, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Aquí Isaías está en línea con Pedro, que dice, huyan. Y dice, los que escapen, o sea, los que ¿escaparon de qué, hermanos? Pues del pecado. Del pecado usted no tiene que ponerse a enfrentar el pecado, sino tiene que huir, escapar. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, voy a leer aquí otro texto.
Voy a leer aquí un texto. No, pero antes de este texto quiero comparar lo que dijo, bueno, conocemos la historia de José. Es que vienen a mi memoria en estos momentos tantos testimonios bíblicos referente a, hablando del pecado, porque muchos dicen, no, es que es difícil estar sin pecar. No, señor, claro que es difícil. ¿Quién ha dicho que no? Pero no es imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y el que es de Dios, dice, todas las cosas le salen a bien. Entonces, ¿qué es lo que está hablando la Biblia, hermano? ¿Por qué tantos trabalenguas? No se enreden, simplemente crean. Todas las cosas salen a bien y punto. Y bien quiere decir lo contrario de mal, o sea, todo se puede. Pecado es mal y no pecado es bien, ahí está todo clarísimo. La historia de José es un gran ejemplo. José, cuando fue tentado por aquella dama bella, hermosísima mujer, la esposa del faraón, ¿qué hizo José? Se puso a pensar, se quedó ahí, pero es que, ¿qué tal que sí, qué tal que no? No, él dijo, ¿cómo he de pecar contra mi Dios y ofender a Dios y pecar contra él? ¿Y qué hizo? Salió corriendo, dice, huyó y sus ropas cayeron, su capa, su manto cayó, pero huyó. Entonces la clave para estar sin pecado, hermanos queridos, es una recomendación que yo doy porque yo mismo la aplico, es salir corriendo, huid del pecado, dice huid. Por eso también Apocalipsis 14 dice, huid de Babilonia, huid, salid de ahí, pueblo mío. No se ponga a pensar, ¿será que yo los arreglo? ¿Será que yo los hago cambiar? No, sí puede, pero así no, porque lo van a enredar, le van a enredar todo. Entonces dice, huid de ahí. Y si dice huid, no es que salga despacito, dice, es que salga corriendo antes que tarde se haga. Entonces, mi hermano, esto es contundente el versículo 32 de Isaías 37. Dice, los que escapen, no dice los que traten de escapar, los que piensen si van a escapar o no, dice los que escapen. Y dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, mire, ¿qué es lo que hará Jesús? ¿Qué hará Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Redentor? Pues va a sacar un remanente puro al final, pero de los que escapen, de los que se mantengan al margen del pecado, de los que prefieran huir a dárselas de valiente y enfrentar el pecado. Eso toca es hacer eso. Ahora, en el Cristo triunfante, quiero compartir la página 37 del libro Cristo triunfante, dice, desde el inicio de los tiempos ha existido el problema de dos pensamientos dentro de la misma iglesia, el trigo y la cizaña, dos formas de interpretar la palabra de Dios, dos tipos de adoradores, y el asunto es que estos existirán hasta el fin. Así dice la sierva del Señor. Y abro comillas en otro lado, dice, los dos grupos representantes por Caín y Abel existirán hasta el fin de la historia de este mundo. El que obra bien, la persona obediente, no se alza en guerra contra el transgresor de la santa ley de Dios. Sin embargo, los que no respetan la ley de Dios oprimen y persiguen a los que sí la obedecen. Bueno, esto es una profecía tremenda, ¿no es cierto? ¿Quién está diciendo que, mire, cuando uno va a hablar algo, cuando uno quiere decirle a las personas, mire, es hora de decidir. Entonces le dicen a uno, bueno, pero es que la iglesia prevalecerá hasta el fin. Y no hay sino una sola iglesia. Entonces les digo, pues hay que mirar el origen para saber si eso es cierto. Entonces le dicen a uno, sí, hay una sola iglesia con trigo y cizaña, lo cual simbolizan como dos. Entonces el argumento que ellos tienen es que las personas tienen que quedarse ahí hasta morir, porque pueden ser trigo. Entonces dicen, tiene que quedarse con la cizaña obligado, porque esa es la orden del Señor. El trigo y la cizaña permanecerán hasta siempre. Sí, hermanos, eso es cierto y lo dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que si ustedes estudian a la luz, como acabamos de ver aquí en el Espíritu de Profecía, los que les ha sido dada luz deben salir para poder ser luz a otros, porque allí ni en la ciudad, es como decir, en la ciudad no se puede estar
libre de pecado todo el tiempo, por eso hay que huir al campo, hay que salir al campo, pues, más que todo. Pero en la iglesia lo mismo. Ahora, si hay trigo que va a permanecer hasta el fin, sí, porque a todos no les va a llegar la luz al mismo tiempo, así que a medida que le va llegando luz y entendimiento, cada uno de nosotros deberá ser responsable de empezar a salir de ahí, pueblo mío. Y sí, hasta el fin habrá un poco de trigo, pero el Señor se encargará de ellos. No el que va teniendo y va recibiendo sigue ahí amañado, no, porque eso ya lo vamos a mirar aquí en otro estudio después, en este mismo tema. Así que mis hermanos, aquí lo que dice ella es que la hermana Elena White es que los dos grupos representados por Caín y Abel existirán hasta el fin de la historia de este mundo. Y además dice que la iglesia, hablando de la ramera, la iglesia apóstata, dice, nació así y no va a cambiar, luego va a terminar así. Entonces, puras mentiras que dicen que toca hacer alianzas con ella, que porque ella está cambiando y que porque está predicando el amor, porque toman versículos bíblicos que dicen que hay que permanecer en la alianza de la fe, de una misma fe, como dice San Juan, de una misma fe. Eso no es cierto porque también la profecía dice que no os engañéis, conflicto de los siglos, página 45, bueno, no os engañéis que no va a cambiar, no va a cambiar. Y por ende hay otra iglesia que, dentro de muchas iglesias hay una especial que se ha aliado, le ha pedido hasta disculpas de cómo la ha ofendido en el pasado y se ha aliado, así que esta iglesia tampoco va a cambiar. Entonces por eso la necesidad de tomar decisiones. Esta analogía de por qué hay dos grupos que existirán hasta el fin es porque precisamente estamos viendo entonces el origen de las iglesias. ¿Cómo se originó la caída? ¿Por qué estos? Entonces decimos de una simiente santa, por ejemplo, como Isaac, pues viene Jacob y viene Esaú. De un Padre Santo, entonces ahí se generan dos pensamientos, pero dentro de un mismo pueblo, dentro de la misma iglesia. Y así pues conocemos de ahí en adelante pues todo el resto. Dentro de una misma iglesia se originan dos pensamientos. Ahora miramos nosotros por qué el Reino Unido, ¿se acuerda del reino de Salomón? El reino de David, el reino que inició Saúl, se llamaba el Reino Unido, se dividieron. ¿Por qué? Porque hubo dos pensamientos dentro de un mismo pueblo. Entonces 10 tribus cogieron hacia el norte y 2 tribus, que fueron Judá y Benjamín, tomaron hacia el sur. Esa del sur, que se llamó la tribu de Judá, como eran poquitas, representaba al remanente, al pueblo remanente de Dios. Entonces ahí vamos entendiendo por qué siempre ha habido un remanente. Y un remanente obviamente significa la minoría, los poquitos. La promesa del Señor es que solo son los pocos, porque es muy difícil que todos estén de acuerdo. Los pocos, Jesucristo fue a los suyos, y los suyos, que eran la mayoría, no les recibieron. En el desierto, ¿cuántos perecieron? Vamos a leer un texto aquí de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero de la mayoría no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, aquí nos está diciendo San Pablo, ¿cuántos murieron de los que salieron de Egipto? Hermano, aquí dice todos quedaron postrados en el desierto, todos los padres que salieron, los que fueron rescatados. Eso, la historia es impresionante y demasiado triste. Y ustedes pueden tener un resumen en el capítulo 9 de Nehemías, sacerdote Nehemías. Allí él cuenta qué fue lo que pasó, y Dios les daba muchas pruebas de su amor y de su perdón, y entonces se arrepentían y venían y entraban otra vez en pacto con Dios. Es decir, como que se habían divorciado y volvían a recasarse. Y el Señor volvía y los admitía. Pasaba un tiempo, dice Nehemías, volvían y se les olvidaba, y volvían y caían. El Señor entonces los dejaba solos bajo su propia cuenta y riesgo.
¿qué pasa cuando el Señor se aparta de uno? Y a mí me enseñaron, Dios no se aparta de uno, uno es el que se aparta de Dios. Mentira, Dios se aparta de uno, porque uno no está con Él. Entonces empieza a ir mal y empieza a sufrir. Entonces se arrepentía otra vez el pueblo y el Señor lo perdonaba y volvía y lo liberaba y volvía y lo rescataba. Después de un tiempo volvía y lo olvidaba y volvía. Y así era toda la vida, para arriba, para abajo, se caía, se levantaba. Se caía, se levantaba y se caía y se levantaba hasta que finalmente quedó caído. Entonces, mi hermano, eso representa el fin de los tiempos. No es cierto que el justo 7 veces cae y 7 se levanta. O sea, sí es cierto bíblicamente, pero quiero decir que ese periodo ya terminó. Ese periodo ya terminó. Estamos en los tiempos, ya hasta que termina, pues, porque todavía hay perdón. El Señor no se ha levantado todavía de su santo trono. Todavía hay perdón y es hoy, como dice 1 Corintios 6, es hoy el día de tu salvación. Es hoy que tienes que hacer pacto con Dios y comprometerte. Ayúdame porque yo solo no puedo, pero con tu ayuda lo voy a lograr de no pecar hoy, solo por hoy. Porque cuántos murieron de todo ese pueblo que salió del desierto, todos murieron. No vayan a pensar que Josué y Caleb vivieron, sí vivieron, pero es que eran hijos. No estamos contando dentro del pueblo que salió. Entonces, todos perecieron, pero mire que ahí como preservó el Señor de su simiente a Josué y a Caleb. Y ese vas a ser tú y voy a ser yo, vamos a ser nosotros, hermanos, porque van a ser la minoría. Acuérdense lo que dice Lucas 12, dice, no temáis, manada pequeña, no temáis. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes son los poquitos, no importa que por mi nombre sufran persecución, sufran lo que han de sufrir, vituperio, crítica, maldiciones, maledicencias, bueno, hasta engaños, calumnias, y los echen a la cárcel. No, porque yo estaré con vosotros. Y no nos vayamos como dicen nuestros hermanos los mexicanos, a arrugar. No nos arruguemos, hermano, porque la fe es hasta siempre. Hay que perseverar porque nadie será salvo. En otras palabras dice la Biblia, nadie será salvo, sino excepto, hay una excepción. Dice, solamente y únicamente el que persevere hasta el fin será salvo. O sea que no todos, solo y únicamente el que persevere. Así que no vaya a intentar a negociar cosas ni a pensar. Usted huya del pecado. Salga ahí, honra a Dios y quédese siempre con Dios, hermanos. Porque de los muchos no se agradó Dios y nunca se agradará de la mayoría. Solamente de la minoría porque es su promesa. Y si vamos a ver la historia, empezamos allá, él empezó con una minoría y terminará con una minoría. Entonces, en el diluvio, pues ya sabemos cuánto fueron, 8 personas, después viene, bueno, después, ahí lo vamos a ver ahora más adelante, cuando está que se acaba la primera iglesia. ¿Cómo se llama la primera iglesia entonces? Para ir resumiendo acá. La primera iglesia la llamó la hermana Elena de White, la llamó la iglesia del desierto. La iglesia del desierto. Ahí nosotros, pues ahí se inicia la primera iglesia. Pero acordémonos, estamos hablando de la división, ¿no? Hubo toda la Biblia nos va a hablar de esto, de las divisiones que ha habido. ¿Cuándo se empieza a repetir en nuestros días o en nuestra iglesia presente esta división? Bueno, vamos a ir a seguirle las huellas, vamos a ir todas las huellas de la iglesia. Porque acordémonos un poquito más atrás, antes de la época de los reyes, pues vemos allí, voy a ir a Génesis 33, versículo 16, 17 dice, marcharían cada uno por su lado. Marcharían cada uno por su lado. Bueno, aquí dice, bueno, está en Génesis 33, 16, y encontramos la historia de Esaú y de Jacob. Dice que Esaú marchó al sur por el camino de Seir. Cada uno se fue por su lado, dice el registro bíblico. Esaú se va al sur, allá más abajo de Siquem, de Jerusalén, ¿no es cierto? Al sur, eso se llama Seir, y Seir significa moradas temporales. Pero Jacob se fue al norte, arriba por el camino de Sucot,
Dice, Sukkot significa moradas eternas. Entonces mire que cada uno decide ahí, otra vez se separan, se bifurcan, y cada uno se va por su lado. Dos caminos, dos pensamientos. Tenían que separarse. Eso es una figura de la iglesia. Hay que separarse cuando hay dos pensamientos. Entonces, por eso Jacob agradó a Dios, porque él quería agradar a Dios. Y Esaú quería conquistar el mundo. No es coincidencia, ¿no es cierto? Pero ambos se pertenecían a la iglesia del Señor, a la iglesia original. Esa era la iglesia del Señor que estuvo allí con el pueblo hebreo. ¿Te acuerdas de que entonces, recordemos, Esaú se fue a Seir, que significa ¿qué cosa? Moradas temporales. Es decir, se va a quedar en este mundo y no va a entrar en la Canaán celestial. Pero Jacob se fue a Sukkot, que significa moradas eternas. Él sí, como al igual que Moisés, prefirió sostenerse como viendo al invisible, pero entrar en las moradas eternas. No le importó comer arena del desierto, pero entrar en las moradas eternas. Sufrir lo que tenga que sufrir, las incomodidades y perjurias de esta vida, pero entrar en las moradas eternas. Al igual que David renunció a sí mismo porque le apuntó a las moradas eternas. Entonces allí, hermanos, siempre el Señor ha mantenido un remanente. 1, 2, 8. Eso es lo que ha sucedido en la iglesia del Señor. Voy a leer aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 527, dice: al concluir esta narración quisiera decir que estamos viviendo en un tiempo por demás solemne. Mira lo que dice allá en el tiempo de la hermana Elena White. En la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante, mire cómo lo describe ella, el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad, se dejarán santificar por ella y serán salvos. Muchos se apartarán de la sencillez de la obra, se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos y se transformarán en muertos espirituales. Los humildes y abnegados seguidores de Jesús seguirán avanzando a la perfección, dejando atrás a los indiferentes y los amadores del mundo. En la iglesia general o en la madre iglesia, ¿será que no se dará estas cosas? No todos están afanados por el sueño americano, porque no les falte nada, entonces tienen un trabajo súper y quieren conquistar día tras día un mejor trabajo, una mejor situación económica. Aquí lo está diciendo ella. Dice, prefieren los intereses del mundo y son muertos espirituales que los intereses que prefirieron, por ejemplo, Jacob y Moisés y todos estos patriarcas, porque no han entendido. Ahora, ella dice que tan solo una pequeña porción, un pequeño remanente, y entonces si es un poquito remanente, entonces ¿cómo hacemos? Lo que pasa es que dice que en cada generación, hermanos queridos, ha habido un tiempo del fin. Entonces dice que, y ese es un tema que llama la puerta cerrada, en 1844 hubo una puerta cerrada, es decir, hubo un tiempo del fin también. Siempre en cada generación ha habido un tiempo del fin, por eso habla para el tiempo del fin de cada persona. Porque a Jesús le preguntaron, Señor, entonces esto tan difícil, dura palabra es, ¿no es cierto? Dijeron, ¿quién la puede oír? Y todos retrocedieron, como hacen muchos hoy en día. Pero luego le preguntan a Jesús, ¿y entonces cuántos se salvarán? Son muy pocos. ¿Cuántos se salvarán? Y ahí la Biblia dice exactamente cuántos se van a salvar. Y no estamos hablando de los 144,000, que también es un número perfecto. El número, el grupo especial de los 144,000 que estarán de pie. Ese es otro tema interesante para tocarlo a la luz de un escrito está. Pero aparte de ello, dice que ¿cuántos se salvarán? Y cuántos, yo creo que todos sabemos ya cuántos son los que se van a salvar, porque ahí la Biblia lo explica ampliamente y dice exactamente pues cuántos se van a salvar. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta si nosotros vamos a estar dentro de ese grupo, ¿no es cierto?
Bueno, los que cuando el Señor le preguntaron, Señor, entonces ¿cuántos se van a salvar? Entonces Él dice que os aseguro, les dice, ustedes por ustedes, no, ustedes preocúpense es por ustedes. Vaya y preocúpese por entrar por la puerta angosta, porque muchos, mire otra vez, dice, la mayoría, muchos, van a tratar de entrar y no lo conseguirán. Entonces ustedes tienen que estar procurando entrar por la puerta angosta, porque por la puerta angosta, al final de los tiempos, todos van a querer entrar al mismo tiempo y no lo van a, ¿qué cosa? No lo van a lograr. Entonces, mis hermanos queridos, está claramente de cuántos se van a salvar. Aquí, por ejemplo, si yo leo el libro de Apocalipsis, dice aquí capítulo 9, versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, aquí ya está diciendo cuántos se van a salvar, ¿no es cierto? Solamente la tercera parte de los hombres. Pero entonces, hablando, hermanos queridos, de que hay un remanente en cada generación, es desde Adán, desde que empezó todo, desde allá, que el Señor está reuniendo a su tercera parte. En cada generación ha habido una porción, hermanos queridos, una porción. Así que nosotros tenemos que apresurarnos, porque para poder entrar, no solamente por la puerta estrecha, que simboliza también el pacto sagrado con Dios, la permanencia firme en el Señor, sino para lograr estar en esos, en el número, dice la hermana Elena White, aunque el número se refiere a los 144,000, pero también en la tercera parte. Voy a leer aquí Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 13, y dice versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Entonces si nosotros dividimos la tierra en 3 partes, sabemos ya cuántos se salvarán, ¿verdad? 2/3 partes no lo lograrán, y 1/3 parte será la que se salve. Entonces, pero viene sumando esa tercera parte desde antaño hasta nuestros días. Así que apresurémonos porque queda muy poco cupo, mis hermanos queridos. Dicen, y se perderán las 2/3 partes, pero la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré. Bueno, sí es otro tema. Los que van a ser salvos dice que serán probados tremendamente, porque para que puedan entrar en el reino purificados y no les vaya a dar por pecar otra vez. Entonces, mis queridos hermanos, ahí vamos mirando todo lo que ha simbolizado el remanente de Dios. Es que en cada generación el Señor tiene una pequeña compañía, un pequeño grupo, una pequeña manada y una pequeña iglesia. No son iglesias grandes las que el Señor ha querido, como allá, por eso dice, de la mayoría no se agradó el Señor, sino de los pequeños, de los poquitos, de las iglesias. Hoy en día, hermanos queridos, tenemos que ya ser muy conscientes de que la iglesia del Señor retorna al origen, a la iglesia de Éfeso, allá cuando San Pablo y los apóstoles conformaban las iglesias en las casas. Es la iglesia que está en vuestra casa, la que el Señor va realmente a santificar, no los grandes que están confundiendo a los otros. Eso lo explica la sierva del Señor, ¿no? Volver entonces allá, no solamente a las sendas antiguas, sino a las organizaciones antiguas. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a ir a mirar aquí otra parte, ya pues saltando este tema del remanente. Perdón, hablamos aquí de la iglesia, de la primera iglesia. La primera iglesia, porque para poder seguir mejor el rastro de la iglesia, de nuestra iglesia, es lo que dije al principio, es importantísimo conocer muy bien la historia del origen de las iglesias, la evolución, el estado y el final. Y así podemos tener más claridad en todo cómo se hilan los eventos, cómo se atan, cómo se llevan, cómo se desarrollan. Responder así a muchas dudas, entender la profecía mejor. Todo esto es clave para la toma de decisiones en nuestra salvación. Mira lo que dice aquí, voy a leer Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, página 348. También está en Maranata, el Señor viene, la página 12.
Apresura, oh Señor, ese día bendito. Tal fue la esperanza de la iglesia apostólica, de la iglesia del desierto y de los reformadores. ¿Ah? ¿Cuántas iglesias mencionó ahí la sierva del Señor? Dice la iglesia del desierto, la iglesia apostólica y la iglesia protestante. Ahí van, bueno, ahí está mencionando, bueno, claro que la iglesia protestante, ahora miramos sobre ello, pero ahí está yendo hasta el tiempo de ella, ¿no es cierto? Hasta esos días. Ahora, la iglesia del desierto está en el primer lugar, que es Israel. Israel, si vemos, bueno, vamos a ver al final de Israel, va hasta el año 31 después de Cristo, que es donde se reúne la iglesia, se conforma la iglesia apostólica. Porque hasta allá, aunque ya habían dejado de ser iglesia de Dios, pero inicia por allá en el siglo XIV antes de Cristo, allá cuando empieza Moisés. Entonces podemos decir algo así, que la iglesia de Israel se convierte en la primera iglesia. Voy a leer un escrito, está como lo afirmamos aquí. Dice aquí, Israel iba a entrar ahora en una relación más estrecha y más peculiar con el Altísimo. Iba a ser recibido como iglesia y como nación bajo el gobierno de Dios. Libro Patriarcas y Profetas, página 313. Vuelvo y leo, Israel, o sea, el pueblo, que no era nación, era un pueblo, dice, iba a entrar en una relación más estrecha, en un pacto, y entonces Dios la iba a formar iglesia, dice, iba a ser recibida como iglesia y como nación, ya era la nación de Israel, pero la condición era que tenían que estar bajo el gobierno de Dios. Esa era la condición para que se mantuviera como iglesia para siempre. ¿Sí? Entonces vamos mirando, esa sería la primera iglesia que vemos acá. El Señor entra en un pacto y ahí vemos toda la Biblia, cómo se llevó el Señor con su iglesia, como la niña de sus ojos. El enemigo de las almas había leudado con toda su maquinaria apóstata la mente de este pueblo santo. Sus engaños habían contaminado toda esta iglesia. Y lo que yo decía, lo que les decía antes, casi la había hecho desaparecer por completo, casi cantaba victoria. Estaba a punto de cantar victoria el enemigo. Porque dice, mire, todos quedaron postrados en el desierto. La primera iglesia todos quedaron postrados. Pero Dios, acuérdense de la promesa, siempre ha preservado un remanente, una simiente santa que le hizo la promesa a Abraham. De ti serás llamada simiente santa y serán muchas las naciones, que llegará hasta el mismo fin. ¿Hasta cuándo llegará la simiente santa? Hasta el fin. Y antes de que se extinguiera por completo esta iglesia del desierto, ¿qué hizo el Señor? Ya sí, porque allá le dijo, dice, os aseguro que vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, Israel dejaba de ser la iglesia de Dios. Pero antes de que se extinguiera, el Señor reúne a su remanente, que lo conformó ¿por cuántos? Por 12 apóstoles, para establecer su segunda iglesia, que se llamó la iglesia apostólica. Esa sería la segunda iglesia. Aquí nos acordamos de algunas escenas, como el rey David fue uno de los que tuvo que pelear batallas muy duras para no caer envuelto en las oscuras redes del enemigo. El rey David conocía el triste final que había tenido el pueblo del desierto, la iglesia del desierto. Él conocía. Allá del desierto, lo que pasa es que después de que salen, pues continúa la iglesia que llega hasta Cristo, pero por lo menos David conocía la iglesia del desierto neto, que era cuál era el fin que habían tenido. ¿Cuántos habían llegado allá? Que era Josué y Caleb solamente. Pero David amaba demasiado a Dios como para querer repetir esa historia tan trágica del pueblo de Israel rebelde. Él sabía que la única manera de vencer era aferrado del brazo del Salvador, en un esfuerzo perseverante y en constante oración.
Por eso yo mencionaba ahorita el Salmo 28, voy a leer el 25, capítulo 25, voy a leer del 1 al, voy a leer aquí, dice, capítulo 25 de Salmos. A ti, oh Jehová, elevaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan será avergonzado. Qué promesa tan maravillosa. Los que confían en Jehová, los que se entregan, se consagran y obedecen, jamás serán defraudados por el Señor. Sigo leyendo. Serán avergonzados solo los que se rebelan sin causa. No había causa, hermanos queridos, de que Israel se rebelara. ¿Por qué? Porque eran inspirados por Satanás, porque ellos tenían todo y querían más. Y eso sucede hoy, ¿verdad? Tengo lo suficiente, pero quiero más. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Voy a leer aquí, sigo leyendo. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esa maravillosa oración de David. No está diciendo que en ti he esperado 10 años, en ti he esperado 20 años. No, David sabía que la salvación, hermanos apreciados, pongamos atención a esto, la salvación era un asunto diario. Por eso él dice, toda mi salvación, en ti la he esperado todo este día. Y preferiría yo morar en los atrios de Jehová por un día, dice David. Cierto que andar por fuera, miles de años por fuera de ella, no interesa la tierra, no interesa el mundo. Vivir usted 100 años, 120 años en el mundo y perderse la eternidad, no, es preferible vivir un día solamente. Y por eso dice, he esperado en ti todo el día, hermanos queridos. No salgamos de casa sin consagrarnos al Señor, sin decir solo por hoy, eso dice el Salmo 25, solo por hoy, Señor, y espero en el Señor. Y cuando me venga la prueba, ayúdame no solamente a confiar en ti, sino a acordarme de la palabra que he estudiado. ¿Para qué me sirve la Biblia? Para vivirla. Sea vuestra vida cartas abiertas, la Biblia abierta por doquiera que camines. Salmo 28, versículo 1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, no sea que al callar tú delante de mí, yo llegué a ser semejante a los que descienden a la fosa. David se refería aquí a los que habían caído en el desierto, porque ellos tenían toda la luz, todas las bendiciones, habían sido testigos oculares e inmediatos de los milagros de Dios, y aún así descendieron a la fosa. ¿Por qué? Uno no se explica, pero ¿por qué? ¿Por qué? No trate de buscar explicación a esto, hermanos. Solamente el que esté firme, mire que no caiga. A través de la oración, de la confianza en Dios, de la seguridad en Cristo Jesús y de la obediencia. Tu ley sea mi delicia noche y día. Hermanos queridos, David era un hombre representativo. Voy a leer aquí, dice, la historia de David es de interés para cada alma, que se esfuerce por ganar victorias. Mira lo que estamos diciendo. David ganaba las victorias diarias, y aquí lo llama Elena White, ganar victorias eternas. En su vida luchaban dos poderes por lograr la supremacía. ¿Cuántos poderes? En la vida de David luchaban dos. La incredulidad reunió sus fuerzas y trató de eclipsar la luz que brillaba sobre él desde el trono de Dios. Día tras día continuaba la batalla en su corazón. Satanás disputaba cada paso de avance que daban las fuerzas de la justicia. David comprendió lo que significaba luchar contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. A veces parecía que el enemigo iba a ganar la victoria, pero al final vencía la fe y David se regocijaba en el poder salvador de Jehová. Amén, qué bendición esto. Esto está en el Cristo Triunfante del 24 de mayo o en la página 153.
Hermanos, estas son unas palabras maravillosas de las batallas de la fe. Toda la profecía. Mire, hermanos, la profecía es la columna vertebral de las Sagradas Escrituras. Un pueblo sin profecía se desenfrena, se desboca y se pierde. Pero de nada me sirve la profecía si no tengo fe. Si mi corazón no está entregado totalmente a Dios, y no es cada sábado, sino es, ¿qué cosa decía David? Día tras día, esfuerza mi batalla, Señor, para amarte y obedecerte. Y dice aquí en el Cristo triunfante, a veces parecía que el enemigo iba a ganar la victoria, ¿sí? Y el enemigo estaba a punto de cantar victoria, pero triunfaba la fe, siempre venció la fe y siempre vencerá. Así sea con dos que sobrevivan, pero el Señor siempre triunfará. El enemigo dirá casi, esas palabras han pronunciadas, casi que triunfo, pero no lo logrará, hermanos queridos. Vamos a dejar hasta aquí con el inicio de la segunda iglesia, que es la iglesia apostólica, de todas las batallas vimos que hizo la iglesia del desierto. Israel, dice el Señor, fue llamada como iglesia y como nación, y entró en un pacto, en una relación estrecha con Dios, pero infortunadamente ellos mismos se divorciaron de Dios y la iglesia se acabó. Pero la promesa del Señor que siempre se mantendrá es que siempre mantendrá una iglesia que no va a naufragar, una iglesia que estará de pie cuando Jesús nuestro Señor regrese a la tierra por segunda vez. Y no fue la iglesia apostólica tampoco la que lo logró, porque así como Satanás destruyó, casi que destruyó a los padres que salieron de Egipto, casi destruye la iglesia primitiva, también casi destruye la iglesia apostólica. Y vamos a ver cómo fue que casi la destruye. Por poquito. Y hizo algo peor. Entonces lo vamos a ver en la parte número 2 que tendremos la próxima semana. Mis hermanos queridos, que Dios los bendiga. Si quieren vamos a terminar con una oración o si hay algunas preguntas, hermanos coordinadores. ¿Habrá alguna pregunta o procedemos? Sí, gracias, hermano Fernández. Primero la oración y luego daremos espacio para las preguntas. Gracias. Amén. Oremos. Oh Padre Santo, bendito Señor nuestro bondadoso que estás en el cielo y que también estás en el corazón de todas las personas que te aman, de todo tu pueblo que sigue en obediencia, que respeta tu santa ley y que vindica por encima de todo el nombre de Jesucristo. A ti te damos gracias y te alabamos y te adoramos eternamente y para siempre. Una vez más, antes de ir a la cama, te damos gracias por este pan espiritual que hemos recibido de fortaleza. Con tristeza vemos que muchos de nuestros hermanos perecieron en el desierto, Señor. Pero te suplicamos, confiando en tu palabra bendita, porque estamos aquí solo viviendo por un escrito está, te suplicamos que nos des mucha fe, mucho conocimiento, mucha sabiduría, para no caer en esos errores, para poder distinguir con mucha claridad la diferencia entre la verdad y el error, para solamente buscar agradarte como lo hacía David día a día, Señor. Ayúdanos a vencer en el nombre de Jesús, porque solos no podemos hacer nada. Tú lo dijiste, Señor Jesucristo. Sin mí nada podéis hacer, y lo hemos comprobado. Sin ti es imposible, totalmente imposible, hacer nada, Señor. Por eso rogamos tu auxilio. Permite que nuestra lucha sea una lucha mancomunada de la mano, del brazo de nuestro Salvador. Una obra divina, humana, que podamos nosotros colaborar contigo. Que nosotros nos ocupemos, Señor, de buscar la verdad, nos ocupemos de hacer la obra que tú has encomendado a nuestras manos, y tú, oh Señor, ocúpate de nosotros,
Ocúpate de nuestras necesidades. No permitas que nos falte nada, ni el sustento, ni el alimento diario, ni la salud, ni la fe, Señor Santo. Te lo suplicamos porque en ti hemos puesto nuestras vidas, suplicándote también, una vez más, que nos des tu voluntad. Pon tu voluntad en nuestros corazones y discernimiento para seguirla de todo corazón, por amor y agradecimiento a todo lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, en esa muerte sacrificial y dolorosa, por amor a nosotros. Por eso estamos aquí, Señor, renunciando a cualquier diversión que pueda haber afuera en el mundo, porque preferimos estar dedicando tiempo a consagrarnos y a crecer en gracia y conocimiento, por amor y agradecimiento a ti, Señor. Bendícenos y bendice a todos los oyentes y a todos los que seguirán escuchando, y que podamos seguir adelante en el conocimiento para poder alcanzar la salvación, la vida eterna a través del conocimiento a Cristo y a ti, oh Padre bendito. Te lo rogamos en nuestro Señor Jesucristo, en su nombre amado, con la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, que la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, hermano Fernando. Asimismo, Sí. por nosotros mismos nada podremos hacer. Tenemos que estar consagrados a nuestro Creador, porque a través de Él es que podemos hacer las cosas. Así que gloria a Dios por eso. Hermanos, esto es un mensaje bien importante que nosotros debemos de estudiar, ¿verdad? Que es y de importancia que nosotros lo comprendamos, que lo entendamos. Así que en este momento voy a pasar para ver si hay alguna pregunta. Voy a abrir las líneas y ustedes van a marcar estrella 61. Hermanos, la línea está abierta. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, estrella 61. Estrella 61. Si alguien tiene una pregunta, hermano, ahora es el tiempo para hacerla. Si tienen alguna duda, si algo no entendieron, este es el momento. Estrella 61. Pues, hermano, el tema ha sido muy claro. No hay ninguna pregunta hasta este momento, ¿verdad? Entonces Amén. Queda invitado para la próxima vez para continuar con la segunda parte de esta programación que hoy se ha llevado. Y gracias por estar con nosotros, por haber compartido su tiempo, ¿verdad? Y le damos la bendición, ¿verdad? El ángel de Jehová siempre le acompaña a usted, a los tuyos. También le damos las gracias a todas las personas que estuvieron en esta noche vía telefónica, en YouTube, WhatsApp. Sabemos que esta programación está en vivo, llegando a todas partes de esta tierra. Así que, hermano. Hello. Sí, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Marco Antonio, de acá de Puerto Rico. Buenas noches, Marco Antonio, bendiciones para ti y los tuyos en esta noche, adelante. Amén. El hermano mencionó que la tercera parte, una tercera parte de la que se va a salvar. Entonces debemos entender que esa tercera parte va a ocupar el lugar que tenían los ángeles en el cielo, los que se perdieron, ángeles que se fueron con Satanás. Vamos a ocupar ese lugar, ¿no? ¿Es así? Así es. Sí, ¿cuál es la pregunta, hermano? Que si es la tercera parte. Si esa tercera parte es la que va a ocupar el lugar que dejaron los ángeles que se perdieron. Sí, exactamente, pues nosotros conocemos en el libro de Apocalipsis que dice que el dragón arrastró ¿con qué cosa? Con su cola, ¿verdad? Dice que arrastró con su cola en Apocalipsis 12:4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas pues son los ángeles, entonces esa tercera parte es la que el Señor va a suplir con los seres que en obediencia pues heredarán la patria celestial y luego la tierra. Sí, Señor, sí, hermano, esa es. Sí. Entonces, ¿quiénes van a ocupar esa tercera parte? ¿Cuáles son las cualidades, hermano?
que deben tener los que van a estar en esa tercera parte? Bueno, hermano querido, es un tema bastante amplio, pero lo más básico que nos muestra la Biblia son dos letras, dos sencillas letras. Los que van a ocupar esa tercera parte dice que son los de la fe. Dice solamente el justo, o sea, los de la tercera parte son los justos, pero solo el justo por la fe es que vivirá. Pero ahora yo no puedo decir tengo fe y no lo demuestro, porque la fe debe ser una fe viva, una fe que hable de Jesucristo, una fe en donde lo que decíamos ahora, yo renuncio al yo, una fe que obedezca al Señor, porque las iglesias, que eso es lo que vamos a ver más adelante, qué es lo que sucedió con las iglesias protestantes, en donde tergiversaron la fe, la confundieron, diciendo que yo no debo hacer nada más sino solamente fe, porque las obras ya no valen. No, dice la fe se manifiesta en las obras. La fe se manifiesta en la obediencia, que fue lo que le faltó a Adán, fe, porque Adán prefirió obedecer a Eva que obedecer a Dios. Entonces le faltó fe, ¿cierto? Dios, y el tema es bastante amplio, pero todo radica en la fe, hermanos. Eso son, y ahora, estábamos hablando antes de ciertas condiciones para entrar a formar parte de esa tercera parte, de los salvos, de los redimidos finales. Y una de esas condiciones dice Eclesiastés capítulo 9, bueno, y toda la Biblia, Apocalipsis, ¿cierto? Dice que vuestras vestiduras estén blancas. Estos son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero, y ahí entra la fe. Ahora, solamente se salvarán los que tienen dos características, dos condiciones, y esa es la batalla que nos está mostrando este caos final, la batalla y la guerra por los 10 mandamientos, especialmente con el cuarto mandamiento, que es el sábado, el gran conflicto. Si yo no guardo el sábado o lo guardo a medias, pues no tengo fe, ¿no es cierto? Yo voy a la iglesia es por fe, yo estudio por fe, yo guardo la ley por fe. Por eso dice, dos condiciones únicas tendrá el pueblo de Dios: guarda los 10 mandamientos y tiene la fe de Jesús. Esas son las dos condiciones. Con esas dos condiciones, ahí parte lo que estábamos diciendo ahorita, estar de pie total mucho antes de la venida del Señor. No puedo estar de pie y pecando a la misma vez. Entonces usted se lee 1 Juan capítulo 3, ahí le va a explicar. El que tiene fe no peca. Ahora, una cosa es de pronto yo pequé y no sabía que eso era pecado. Pero si yo sé que es pecado, por ejemplo, mentir, ya un nacimiento, pues eso no es fe, eso ya se llama abierta transgresión, con alevosía y con premeditación. Premeditado, estoy pecando porque yo sé que es pecado y lo hago. Ese dice que no hay casi que ni perdón, hermanos queridos. Entonces la fe es la clave, lo que produce la obediencia. Y por la fe es que obtengo la gracia. Primero la fe antes que la gracia. Hermanos queridos, eso diría. No sé si le queda claro o después lo aclaramos más. Sí, gracias, hermano. Muchas gracias. Lo que quería también enfatizar es que en este tiempo es fácil tener fe, pero ese tiempo que estamos esperando, según Daniel 12:1, tiempo de angustia cuando nunca fue. Mucho más ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso, hermanito? Es buena pregunta y usted tiene que respondérsela a usted mismo, porque si usted ya conoce, nosotros conocemos toda la angustia que sufrieron los mártires, las grandes, mejor dicho, barbaridades que hicieron con la sangre del pueblo de Dios. Y dice Daniel 12:1 que el tiempo de angustia será mucho mayor, cual nunca se ha visto. ¿Qué necesitamos entonces, hermanos? Demasiada entrega a Dios diaria. Ok, hermano, no es cada 2 días que yo voy a entregarme a Dios, ni cada 8 días, es diariamente. Es la única manera de vencer de la mano del Salvador. Cuando uno está en la casa
y no sale, pues está seguro, de pronto no peca porque usted está en oración, está en consagración, pero salga a la calle a ver qué le pasa. Se encuentre con el vecino que lo ofende, entonces usted tiene que estar dispuesto a decir, Señor, úsame, Señor, no permitas que el enemigo me toque. Bueno, hay muchas cosas que por eso hay que estudiar. La única manera de lograrlo es el conocimiento. Con el conocimiento podemos vencer los dardos que el enemigo lanza a diario para vencer esa fe. Entonces, si nosotros no vencemos esas cosas pequeñas, pues no vamos a estar preparados para la gran tribulación, que habla Daniel 12:1. Entonces el Señor ve, si este hombre, esta mujer, en lo poquito me ha sido fiel, pues en lo mucho, en las muchas pruebas mayores, también me va a ser fiel porque ha entrenado. Acordemos lo que estamos hablando. Primera de Timoteo dice el Señor, dice, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesús. Nosotros ante todo somos soldados de Jesús, entrenados para la batalla, entrenados. No vayamos a pensar que somos civiles, no vayamos a pensar que estamos trabajando en una oficina ahí vestiditos con corbata, no señor. Por debajo, de manera invisible pero cierta, tenemos la armadura de Cristo y somos soldados que militan día tras día en la batalla que se acerca al final. ¿Quién va a vencer? Aquel soldado que no retrocede, aquel soldado que así lo hieren en batalla y con un brazo partido, sin una pierna se arrastra y llega para decirle al Señor, Señor, aquí estoy, he cumplido, como lo dijo San Pablo, cumplí, he terminado la carrera, he peleado la batalla, he cumplido. Por lo demás, me espera la corona que el Señor me tiene preparada para mí en aquel día, y no solo a mí, dice San Pablo, sino a todos aquellos que como soldados también vencieron. Así es, hermanos. Estar con esa mente preparados de que se vienen cosas fuertes, pero no importa porque el Señor está conmigo. ¿Y dónde está? Pues eso es personalmente que cada uno tiene que pedirle a Dios, Señor, permíteme verte, así como Eliseo le permitió ver a su siervo, todo el ejército de los ángeles que estaban alrededor de ellos. Esa es la fe, hermanos, es la fe. Pero debe ser una fe viva y que pelea, no es una fe ahí que se esconde, no señor, es una fe que pelea y batalla y denuncia el pecado y mantiene y pelea la verdad, vindica el nombre de Cristo todos los días y se entrega a su Señor todos los días. Es la única manera de vencer, hermanos. Amén, amén, amén. Sí, muchas gracias, hermano, por su respuesta y que amén. El Señor nos ayude a perseverar y a consagrarnos más decididamente a esa relación, consagrar más nuestra vida a una relación más profunda con Jesús. Gracias, hermanito. Que Dios le bendiga ricamente a todos. Así es, hermano. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Y yo siempre le digo a todos ustedes, hermanos, si hay cosas que dejar, si no tienen necesidad, es hora de que se consagren a Dios más cada día. Todos los días consagrados, hermano, no hay tiempo que perder. Si ve que usted no necesita trabajar más, empieza a hacer la obra de Dios, conságrese a Él, dedíquese a Dios. Si ve que todavía necesita trabajar, pues siga trabajando, hermano, y que Dios le ayude. También en el trabajo usted pueda estar consagrado, en sus ratos libres, en la mañana temprano, en la noche, todos los días consagrados al Señor, porque no hay tiempo que perder, no hay tiempo ni para ver televisión, ni para pasear, sino estar mirando cómo conozco la verdad y recibo más luz para estar fuerte como un verdadero soldado consagrado. Amén, amén. 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 Gracias, hermano. Recordemos que Éxodo 14:14 dice que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos porque aún en las tribulaciones Él está con nosotros y debemos mantener la calma en la confianza, en la fe de que Él está ahí ayudándonos, hermanos. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos, antes de terminar? Estrella 6:1. Para ampliar un poquito, es importantísimo
cita que ha dicho la hermana, Jehová estará con nosotros, también se refiere que Jehová estará con nosotros, pero los obedientes, eso es claro, obviamente, con nosotros cuando estamos obedientes. Con los obedientes el Señor tiene todas las promesas, son para los obedientes. Así es, hermano. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Amén. Así mismo es para el pueblo de Dios. Aquel que es fiel a Dios hasta lo último, y tendremos la corona y le damos gracias a Dios por eso. ¿Alguna otra pregunta? Estrella 61, hermano, la línea está abierta. Bueno, pues vamos a dar por terminado. Le damos las gracias nuevamente a todos aquellos que estuvieron esta noche. Gracias por sus ofrendas. Se están usando para llevar un ministerio, ¿verdad? Así que gracias, hermano. Pues nuestro hermano estará prontamente con nosotros la próxima semana en la segunda parte. Así que buenas noches para todos. Que el ángel de Jehová nos acompañe y vamos a quedar despedidos. Gracias, hermano Fernando, nuevamente. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Buenas noches. Amén.